pirámides, Juan Andrés Alfate? Bueno, conocemos todo y sabemos el misterio que hay detrás de ellas. Por supuesto, bueno, hay un largo historial de misterio, porque algunas cosas se pueden explicar, sobre todo en términos históricos, sabemos que más o menos están ubicados en 5000 a.C., pero en estricto rigor la verdad es que quedan varias incógnitas. Bueno, la ciencia terminó por ofrecer una nueva explicación de cómo pudieron haber sido construidas estas pirámides que están en Egipto y que aproximadamente tomó un poco más de 23 años para poder realizarla. O sea, tomaron, digamos, por lo menos un par de generaciones de esclavos, donde varios de ellos murieron para tener estos tremendos templos que también servían como bodega y al mismo tiempo como sarcófagos para que los faraones pudieran de ahí ser enviados, catapultados, bueno, era la creencia de ellos, hacia el espacio o más allá de lo que alcanzaba la vista para volver con los dioses, que es donde claramente les pertenecía. Ahora, bueno, la verdad es que la tecnología ha ayudado mucho para tratar de entender cuáles son los verdaderos misterios que encierran capacidad energética estas edificaciones, que incluso hasta el día de hoy se hacen modelos a escala, sí, claro, y pruebas donde, por ejemplo, un pedazo de carne puede durar tanto como estando refrigerado, por ejemplo, o una hoja de afeitar tampoco tiende a oxidarse aún cuando le han colocado gotas de agua encima. Pues bien, se utilizaron para ello algunas imágenes tridimensionales para tratar de entender las distintas capas y para confirmar una serie de cosas. Primero, fíjate que el escáner que están utilizando está basado en una tecnología tremendamente moderna que está basada en rayos cósmicos. Parece, obviamente, un poco en broma, pero ahí lo estamos viendo. Dice ahí, escaneo de pirámides y la investigación internacional intentará ver por dentro de las pirámides con escáner 3D y otras tecnologías. Bueno, como les decía, estos escáneres 3D utilizan rayos cósmicos, que son los que existen en el espacio, muy peligrosos, mucho más, digamos, de los que pueden entrar por el Sol y que están protegidos por la estratosfera. Pero la gracia de los rayos cósmicos, que al igual que los taquiones, penetran la materia. O sea, nada se interpone ante ellos, pueden pasar a través de cualquier cosa. Entonces, estos escáneres lo que hacen es sacar una fotografía como una ecografía, pero donde pueden verlo distintamente por cada capa y irla separando como lonja, y simplemente para llegar a entender que descubrieron nuevas cámaras, vale decir que todavía se trata de comprender cuál era el uso oficial o final. Se supone que eran de estos tremendos monumentes. Se supone, porque estaban los cuerpos de los faraones ahí, pero posteriormente llegaron a entender que habían reservas de energía. Y algunos dicen que claramente esto podría haber sido como una especie de centrales energéticas, que de dónde lo sacaban, si no había electricidad, no tenían paneles solares, sino que vibraban por su forma a partir del latido o la resonancia de Schumann que tenía el mismo planeta Tierra, y que esto podía capturarlo y luego redistribuirlo para funciones que claramente desconocemos. Entonces, la pregunta que lograron descubrir finalmente es cómo las transportaban a través de lo siguiente. Hay muchas teorías, pero la que más se acepta hoy en día, a partir de un último estudio, tiene que ver con trineos y al mismo tiempo ir mojando la arena para hacerla más consistente y una superficie de mejor deslizamiento. Atención. Only recently to discover the embarrassingly simple answer: water and sand. Dutch scientists believe that the Egyptians likely carried the blocks on sleds pulled by hundreds of workers. The sleds were little more than giant wood slats with upturned ends. As the sled moved, they would pour the water in front of it to ease the sliding friction of the sand. A ver, hay una cosa que tienen que entender. Yo antes les mencionaba que estaban usando un escáner con rayos cósmicos. Es una tecnología japonesa que se utiliza actualmente para escanear los volcanes y ver cuándo podrían entrar en erupción. También se utiliza para la central para la planta nuclear de Fukushima, que se trizó después del terremoto último más importante que hubo en ese país, para entender de cuándo podría entrar en una reacción peligrosa pese a que fue enterrada. Ok, en este caso se descubrieron dos cosas. Primero, que tratar de entender cómo era la formación de los cortes de estos bloques tremendos que era transportado. Se aceptó la idea, en estos momentos lo que más se acepta es que fueron tirados por varios esclavos, entre 20 y 30.000 aproximadamente, y que para poder deslizar en estos trineos de madera iban mojando con grandes cantidades de agua, lo que muchas personas, según se entiende, debieron haber muerto ahogadas, porque iban regando así por a través de grandes sistemas de regadío de manguera, y que como se iba secando inmediatamente tenían que tirar toneladas de agua, grandes cantidades de litros digo, y donde las personas iban claramente muriendo. Ahora, cuando nosotros aplicamos el escáner, se trata de entender de para qué servían. O sea, por qué alguien se tomó 23 años en construir esto, que parece estar presente en varias culturas.
Entonces, primero sabemos que una bodega. Lo que se aceptaba más hace algún tiempo es que eran cámaras funerarias, ¿cierto? Una especie de sarcófago elegante, gigante, monumental. Pero posteriormente llegaron a entender, a propósito de esta medición con nueva tecnología que están hoy día monitoreando estas pirámides, es que habían almacenamientos de un tipo de energía de manera natural. Es casi, mira, para que se entienda, como que se acepta que los planetas tienen una especie de latido, tienen un pulso, ¿cierto? Y eso se puede transformar en calor, por lo tanto en una energía transportable que estas pirámides podían llevar a todos lados, como se ve, digamos, ahí como en esta medición de calor, pero muy milimétrica. Encuentran partículas de energía dentro de la pirámide de Keops, que obviamente que es la más importante, la principal de las tres. Ahora, como les mencionaba antiguamente, de hecho tengo un gran amigo, tremendo periodista, que lo conocí incluso en sus primeros años, que se llama Francisco Aravena, que él escribió un tratado de que cualquier civilización, por muy incipiente que sea, en algún momento parte de su religión y como de alguna especie de intuición natural en el hombre, termina haciendo pirámides como él descubrió que había incluso acá dentro de la cultura mapuche. ¿Sí o no, maestra? Sí. Bueno, ella lo conoce. Bueno, por lo tanto, nos deja de llamar la atención de qué casual puede ser de que a tantos kilómetros de distancia, culturas que no tuvieron relación mínima, terminaban obsesionadas con esta formación piramidal para estos grandes templos que parece un gran esfuerzo para un mínimo uso, a menos que logremos entender, como los últimos avances científicos han demostrado, que parece que en realidad son reservas energéticas renovables que hoy día nosotros como seres humanos no hemos sabido ocupar y que por lo tanto desconocemos. Por ejemplo, está la pirámide de Teotihuacán. Señor director, ahí se viene la clásica pirámide que está parte de la cultura maya, época precolombina. Bueno, fíjate que estas pirámides, a diferencia de las pirámides que están en Egipto, tienen otras propiedades, que en ciertos momentos del año se dibujan como serpientes bajando la escalera y que no es casual porque ves que están las esculturas y los tallados precisamente para que el espectador quede impresionado por ese proceso de sombras que va generando el paso del sol de un día particular del año. Entonces, claro, tú puedes entender de que si juntas la mitología que aúna a toda esta cultura, cuando uno va directamente a los jeroglíficos o el sistema de lenguaje que utilizaban, decían que esto era un canto a los dioses, pero en estricto rigor era dictada por los dioses, como si los dioses lo hubieran decidido cómo hacer. En Guatemala, señor director, también tenemos otra pirámide, es la pirámide de Tikal, también época, por supuesto, precolombina, como una demostración de poder de la extensión del reino de los mayas, amigos míos. Tienen ciertas diferencias, no todos tienen base cuadrada, pero la mayoría de ellos finalmente hay una búsqueda de esta forma que pareciera instintivamente o por tercero dictada. Que ojo, la NASA en un libro que sacó el año pasado llegó en un capítulo, muy breve por lo demás, por cierto, que supone que es un libro científico, a dejar a entrever con una puerta abierta en términos culturales de que podía caber la posibilidad de que estas civilizaciones, debido al nivel de matemática y astronomía que tenían, porque siempre he dicho, un hombre moderno con toda la educación que tenemos, mirando el cielo, no puede sacar todas las deducciones astronómicas que tenemos hoy en día, pero en estricto rigor pareciera que se les dictó semejante conocimiento. Oye, bueno, yo creo que nunca, o por lo menos nosotros no vamos a alcanzar a vivir, creo, para saber cuál es la verdadera verdad de lo que pasa y lo que hay detrás de las pirámides. O sea, ¿cómo saber cuál es el fin o cuál era el fin de todo esto? Es muy complejo. Bueno, es decir, a ver, yo que conocí un par, las más grandes son las de Egipto, ¿no es cierto? Sí, son las más grandes. No, las más grandes hay unas que hay en China, fíjate. Ah, las de China. Sí, para que veas que hasta allá llega, digamos, la capacidad de esta cultura. Tenemos más información de eso al regreso de esta pausa. Hay un artista que va a estar, Lollapalooza, va a estar aquí en Así Somos esta noche. Ya volvemos, no se vayan. De regreso, aquí en Así Somos en esta noche hablando de las pirámides con Juan Andrés Alfate, que es un experto, puede hablar 2 horas de las pirámides. ¿Qué pasaste? Sí, lo que pasa es que, a ver, la ciencia ha tratado de explicar un montón de cosas respecto a su construcción, función y edad de cuando fueron construidas. Entendamos que, ya tema aparte, es que siempre, siendo que la esfinge está muy cerca de estas pirámides, se entiende que era parte de la misma cultura. Solo que alguien por ahí demostró que había una diferencia más de 40.000 años antes. Que eso entrega una incógnita más, porque hace 40.000 años, antes de la cultura de los egipcios,
no había civilización alguna reconocida capaz de montar algún tipo de arquitectura de esta naturaleza. Entonces, digamos, los misterios o las preguntas que ofrecen las pirámides son muchas más que respuestas. Sin embargo, hoy por hoy la ciencia ha tratado de decir más o menos cómo se puede construir esto en un plazo de 23 años. La verdad es que para ello sé que unos trataron de hacer la prueba y no pudieron ni siquiera hacer un puro bloque, que además están cortados a la perfección y montados arriba, y ni con un sistema de grúas modernas podrían hacerlo. Entonces, cuando hay más preguntas que respuestas, saltan obviamente todas las teorías que son un poco más insólitas, pero que sin embargo, vuelvo a citar el libro que sacó la NASA respecto a la historia del hombre y cómo la astronomía ha guiado desde la astrología hasta que evolucionó la astronomía toda nuestra vida. Decían, nosotros al menos nos hacemos responsables y deslizamos la posible idea de que no seríamos lo único en el universo y que en algún momento estas antiguas culturas tuvieron contacto con lo que ellos llamaban dioses, o como la famosa serie de televisión habla de los antiguos astronautas, y que los ayudaron a hacer esto porque los conocimientos astronómicos, porque las pirámides además están emplazadas para apuntar al cinturón de Orión. Lo que en términos, digamos, de... O sea, estamos hablando de que andaban con chalas, pues bueno, así como serás muy capo y todo lo demás, pero en estricto rigor es imposible tener tal nivel de exactitud de organización socioeconómica, así como también arquitectónica y matemática. Sin embargo, era posible, quién sabe, pero en estricto rigor, la culpa a quién se le echan, a los extraterrestres. Ellos le llamaban dioses, para nosotros alienígenas. Así se explica. A ver. We need to look further. These are the most uncanny hieroglyphics ever seen. This picture is genuine and hasn't been retouched. You might believe these hieroglyphics prove the existence of sophisticated technology in ancient Egypt. Mystics might see them as a sign from God. Que todo eso están... Sí, a ver, las imágenes que acabamos de ver son reales, están en la cercanía del templo de Luxor, están en un portal, y fíjate que es gracias, después de Champollion, digamos, y otras personas que son expertos en jeroglíficos y idiomas intercambiables, lograron determinar la gran mayoría del significado de estos ideogramas, dibujos que representaban el lenguaje básico de los egipcios. Por supuesto hay otro montón que no se sabe bien qué significan. Ahora, ese portal en particular tiene una serie de figuras que, medio en broma, medio en serio, aquí el video que recién vimos lo comparaba con algunas aeronaves conocidas de películas y otras que viven en la cotidianidad militar, como helicópteros, submarinos, transbordadores, etcétera, etcétera. La verdad es que no se sabe qué representa, no se le puede dar una interpretación, sin embargo no deja de llamar la atención que muchos de los dibujos son muy parecido, incluso mejor que un abstracto dibujo de un pequeño niño a ciertos medios de transporte tan modernos que conocemos hoy día. Esto puede ser la combinación febril de una imaginación sin límites de nosotros que tenemos ahora con qué comparar las cosas, o, como otros opinan, claramente puede ser que en algún momento hubo un contacto con seres con una tecnología más avanzada. Como decimos por acá, ustedes sí, ahí están las cosas.